Imagina un barco partiéndose en dos sin razón aparente mientras permanece atracado en el muelle, sin tormentas ni explosiones, simplemente rompiéndose como si fuera de cristal. 16 de enero de 1943. Puerto de Portland, en Oregón, Estados Unidos. La mañana transcurría tranquila y fría. El agua brillaba como un espejo perfecto bajo un cielo gris pálido. Los trabajadores del puerto se movían lentamente entre la niebla, su aliento convertido en vapor, mientras preparaban otro barco de carga para su inspección. El buque, llamado Schenectady, acababa de ser construido apenas unas semanas antes en los astilleros Kaiser. Era un símbolo reluciente del poderío industrial estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Era el resultado de un milagro: barcos construidos más rápido que nunca. Soldados en lugar de remachados, ensamblados como coches saliendo de una cadena de montaje. Pero cuando el sol se alzaba sobre el puerto, ese milagro estaba a punto de convertirse en una pesadilla. A las 11:15 de la mañana, un crujido metálico resonó por los muelles. Sonaba como un disparo, luego otro, después una sinfonía de acero desgarrándose. En cuestión de segundos, el enorme casco del Schenectady comenzó a doblarse. Los testigos dijeron después que parecía que el barco estaba respirando. Las planchas de cubierta se ondulaban como si tuvieran vida propia. Después se abrieron con un rugido ensordecedor. Una grieta atravesó el barco de proa a popa, es decir, de adelante hacia atrás, en un único momento terrorífico, cortando el barco como un cuchillo invisible. Los hombres gritaban y corrían buscando ponerse a salvo, mientras la embarcación se destrozaba a sí misma en el muelle. Cuando el ruido cesó, el Schenectady ya no era un barco. Era dos mitades de acero retorcido. Su quilla, que es la columna vertebral del barco, rota, su cubierta colgando como papel rasgado sobre el agua negra. No había habido tormenta, ni explosión, ni torpedo. El barco simplemente se había partido por la mitad mientras estaba amarrado al puerto. No tenía ningún sentido. Los investigadores llegaron en cuestión de horas. Los ingenieros recorrieron los restos del naufragio, sus botas resonando sobre el metal frío. Las fracturas eran suaves, casi quirúrgicas, como si el acero se hubiera destrozado en lugar de desgarrarse. Las teorías se multiplicaban: soldaduras defectuosas, acero de mala calidad, fallos de diseño, sabotaje. Pero ninguna de ellas explicaba por qué el barco había fallado de manera tan violenta, y por qué no era el primero. Porque el Schenectady era solo la última víctima de una lista que no dejaba de crecer. En los meses anteriores, estos barcos de carga llamados Liberty, que eran buques diseñados para transportar suministros durante la guerra, habían comenzado a partirse sin previo aviso en todo el mundo. Uno de ellos, el John P. Gaines, se había roto por la mitad en aguas tranquilas frente a Alaska, lanzando a su tripulación al gélido Océano Pacífico. Otro barco petrolero, el Manhattan, se fracturó tan repentinamente que sus marineros abandonaron la nave en pánico, convencidos de que habían sido atacados por un torpedo. Entre 1943 y 1944, más de 2.500 barcos reportaron fallos estructurales graves, grietas en sus cascos, cubiertas abriéndose, planchas de acero rompiéndose como vidrio. 19 barcos se partieron completamente en dos. 3 simplemente desaparecieron en el mar, dejando solo manchas de aceite y restos flotantes. Estos no eran ataques enemigos. Era autodestrucción, barcos destruyéndose a sí mismos, y todos ellos habían sido construidos de la misma manera, soldados rápidamente y producidos en masa. Para entender la magnitud del problema, había que comprender qué representaba el barco Liberty. Después del ataque a Pearl Harbor en 1941, cuando Japón atacó una base naval estadounidense, Estados Unidos se enfrentó a una crisis logística imposible. Necesitaba barcos de carga, cientos de ellos, para transportar armas, alimentos y combustible a través de 2 océanos. La construcción naval tradicional tardaba 8 meses en producir un solo buque. Eso era demasiado lento para una guerra total. Entonces, un industrial llamado Henry Kaiser
un hombre que nunca había construido un barco antes, prometió algo revolucionario. Barcos de carga producidos en masa, construidos como coches, ensamblados en semanas en lugar de meses. La idea de Kaiser funcionó, al menos al principio. A finales de 1942, sus astilleros estaban lanzando barcos Liberty cada 42 días. Las películas de propaganda celebraban el milagro de la industria estadounidense. Mujeres soldadoras reemplazaban a los hombres remachadores que habían ido a la guerra, chispas volando bajo pancartas que decían que la velocidad ganaba guerras. Y por un momento, parecía cierto. Pero la velocidad tenía un precio que nadie comprendía todavía. En las aguas heladas del Atlántico Norte, donde las temperaturas caían por debajo de los menos 40 grados centígrados, los barcos Liberty comenzaron a fallar de formas extrañas. Los cascos soldados que ahorraban tanto tiempo en la producción se comportaban de manera diferente a los antiguos remachados. Pequeñas grietas que deberían haberse detenido en una costura, en su lugar, atravesaban cascos enteros sin control, devorando el acero en segundos. El mismo proceso que hacía que los barcos fueran rápidos de construir los estaba volviendo fatalmente frágiles. Los marineros comenzaron a temer a los buques que supuestamente debían salvarlos. Algunos se negaban a dormir bajo cubierta, aterrorizados de quedar atrapados si el casco cedía durante la noche. Otros hablaban de escuchar extraños pitidos que resonaban a través del acero, como el sonido del vidrio bajo tensión, justo horas antes de que ocurriera el desastre. Los ingenieros lo llamaban superstición, pero las supersticiones se multiplicaban porque las grietas eran reales. Para finales de 1943, el programa de barcos Liberty, que una vez fue el mayor triunfo industrial de Estados Unidos, se estaba convirtiendo en una vergüenza nacional. Cada fractura no era solo un barco perdido, era una arteria logística cortada, un golpe al esfuerzo de guerra medido en miles de toneladas de carga y cientos de vidas. Sin embargo, nadie podía explicarlo. La prensa lo llamó el misterio de los barcos que se rompen. En Washington, los comités del Congreso exigían respuestas. Los arquitectos navales culpaban a los soldadores. Los soldadores culpaban a las acerías. Las acerías culpaban a los diseñadores. Y mientras discutían, más barcos se partían en la noche. El milagro que había llevado las esperanzas de Estados Unidos a través del mar se estaba resquebrajando bajo su propio éxito. Y en un astillero de California, bajo lámparas parpadeantes y nubes de humo de soldadura, una mujer de la que nadie había oído hablar estaba a punto de ver lo que todos los expertos habían pasado por alto. Lo extraordinario de esta historia es cómo, en medio de la urgencia de la guerra, personas comunes trabajando en astilleros demostraron una dedicación admirable, trabajando incansablemente para apoyar a sus países y compañeros. Aunque los fallos de los barcos costaron vidas y recursos, el espíritu de colaboración y la búsqueda de soluciones unió a ingenieros, trabajadores y científicos en un esfuerzo común, que trascendió las diferencias, demostrando que incluso en tiempos difíciles, la humanidad puede aprender, mejorar y avanzar junta hacia un futuro mejor. Henry Kaiser, un constructor de presas, había prometido lo imposible. En 1941, cuando la Comisión Marítima de Estados Unidos le pidió que construyera barcos de carga, la mayoría de los expertos en construcción naval de Washington se rieron. Kaiser construía embalses, no era ningún arquitecto de barcos. Había trabajado con hormigón en la famosa presa Hoover, no con acero soldado en astilleros. Pero Kaiser no creía en hacer las cosas como siempre se habían hecho. Les dijo a los periodistas que los construiría como coches, fábricas flotantes sobre el agua. Y cuando Estados Unidos entró en la guerra y el océano se convirtió en campo de batalla, cumplió esa promesa a una velocidad increíble. En sus astilleros de Richmond, en California, y Portland, en Oregón, la construcción no se parecía en nada a los métodos tradicionales. Habían desaparecido los ritmos lentos de los remachadores, golpeando tornillos al rojo vivo sobre placas de metal. En su lugar, enormes talleres de prefabricación producían secciones enteras de cascos listos para ser soldados.
Las chispas caían desde los andamios, día y noche. Cintas transportadoras llevaban suministros desde las acerías directamente a las líneas de montaje. Potentes focos convertían la medianoche en mediodía. El ritmo era frenético. Los barcos que antes tardaban 8 meses en construirse, ahora salían de la línea en 40 días o menos. Un barco, llamado Robert E. Perry, se completó desde la primera pieza hasta su lanzamiento en 4 días, 15 horas y 26 minutos. Los periódicos lo llamaron el barco que venció al tiempo. El mundo lo llamó un milagro. Pero en cada milagro hay un defecto escondido bajo la gloria. El barco Liberty, que así se llamaba este modelo, era un compromiso de ingeniería diseñado para la velocidad, no para durar. No estaba construido para aguantar 20 años. Solo tenía que sobrevivir a la guerra. El remachado, el método tradicional, requería precisión y tiempo. La soldadura era más rápida, ahorraba peso y permitía una construcción más sencilla, pero la soldadura introducía nuevos tipos de tensión que nadie entendía completamente. A diferencia de las uniones remachadas, que actuaban como frenos naturales para las grietas, las costuras soldadas creaban láminas continuas de metal de proa a popa. Esa continuidad era fuerte bajo compresión, pero terriblemente frágil bajo tensión. En el clima templado de California, el problema era invisible. Los barcos lanzados en Richmond navegaban sin problemas fuera de la bahía, sus cascos soldados brillando bajo el sol. Pero en el frío Atlántico, las cosas eran diferentes. A temperaturas cercanas a la congelación, el acero perdía su ductilidad, su capacidad de doblarse en lugar de romperse. Una pequeña imperfección, una esquina afilada, incluso el más mínimo defecto microscópico, podían convertirse en el punto de partida de una catástrofe. Y la forma en que los astilleros de Kaiser estaban construyendo estos barcos hacía que los defectos fueran inevitables. La soldadura reemplazó a los antiguos equipos de remachadores por pequeños grupos de soldadores eléctricos, muchos de ellos mujeres nuevas en el trabajo industrial. Eran rápidas, precisas y orgullosas. Los carteles de propaganda las llamaban Rosie la remachadora, aunque en realidad ahora eran soldadoras. Estas mujeres trabajaban turnos de 16 horas bajo nubes de humo y calor, sus máscaras brillando en azul. Cada tablón de anuncios del astillero llevaba el mismo lema: la velocidad es la mejor armadura. Era el evangelio de la economía de guerra. Velocidad significaba victoria. Velocidad significaba libertad. Velocidad también significaba errores. Cada barco Liberty se ensamblaba a partir de cientos de secciones soldadas, pero nadie había establecido una secuencia estándar de soldadura. Los equipos a menudo soldaban costuras largas de un extremo al otro en una sola pasada. Cuando el metal se enfriaba, se contraía de manera desigual. La placa circundante, aún caliente, resistía el tirón, bloqueando tensión residual profundamente en la estructura. Cada soldadura terminada atrapaba un poco más de tensión. Para cuando un barco estaba completado, su casco llevaba millones de kilos invisibles de tensión enrollada como un muelle, esperando las condiciones adecuadas para romperse. Sin embargo, nadie lo veía así en 1942. Para el público, los astilleros de Kaiser eran monumentos al progreso. Los noticieros mostraban a mujeres sonrientes en monos de trabajo, chispas volando mientras sonaba música de swing de fondo. El mensaje era claro: Estados Unidos había convertido su poderío industrial en un arma. El propio Henry Kaiser se convirtió en un héroe nacional, el hombre que había resuelto la crisis logística. Cuando el presidente Roosevelt visitó el astillero de Richmond, lo llamó prueba de que la democracia puede producir más que la tiranía. Y entonces comenzaron las grietas. Al principio, eran menores, finas líneas cerca de las escotillas o aberturas de carga. Los ingenieros las descartaron como imperfecciones superficiales, pero las grietas seguían creciendo. Algunos barcos reportaron estallidos repentinos durante los viajes, el sonido de las placas de acero liberando tensión. Otros desarrollaron fugas alrededor de las costuras,
donde las uniones soldadas se encontraban con esquinas afiladas. A finales de 1942, secciones enteras del casco comenzaron a partirse. Los fallos llegaban sin advertencia, sin fuego enemigo, sin tormentas. Las tripulaciones lo describían como si el propio barco estuviera vivo y desgarrándose desde dentro. Los investigadores navales inundaron los astilleros, culparon a la mano de obra no cualificada, a las varillas de soldadura defectuosas, a la mala supervisión. Llegaron órdenes de revisar cada costura, de volver a entrenar a los trabajadores, de reforzar los cascos. Pero nada detenía los fallos. Cada investigación producía nuevas teorías y nueva confusión. Los metalúrgicos, expertos en el estudio de los metales, analizaron muestras del acero y no encontraron nada malo. La aleación, la mezcla de metales, cumplía con todas las especificaciones. Las soldaduras pasaban la inspección. Los números decían que los barcos deberían haber sido fuertes. Sin embargo, no lo eran. Detrás de los números, el miedo se estaba extendiendo. En cartas a casa, los marineros escribían sobre los barcos malditos. Los trabajadores portuarios susurraban que los cascos Liberty estaban embrujados. Algunos capitanes de barco se negaban a navegar en ciertos buques. La Comisión Marítima comenzó a modificar silenciosamente los detalles del diseño, añadiendo correas de refuerzo, modificando las esquinas de las escotillas, incluso experimentando con uniones remachadas de nuevo. Pero el ritmo de producción no podía ralentizarse. Estados Unidos estaba luchando en dos océanos. Los aliados, el grupo de países que luchaban juntos contra el enemigo común, necesitaban barcos, no teorías. Para 1943, el problema había alcanzado un nivel de crisis. 2 barcos se habían partido en el puerto. La prensa comenzó a hacer preguntas. El milagro de Kaiser estaba en peligro de colapsar bajo su propia ambición. El gobierno pidió paneles de expertos, comités, revisiones metalúrgicas. No encontraron nada concluyente. A pesar de toda su educación e instrumentos, los expertos no podían ver lo que estaba sucediendo dentro del acero. Y en uno de los astilleros de Kaiser, trabajando en el turno de noche, rodeada de chispas y oscuridad, una sola soldadora estaba empezando a notar algo que los ingenieros nunca vieron. Noche tras noche observaba cómo se movía el metal, cómo se deformaban las costuras, cómo las placas se torcían ligeramente bajo su soplete. Los demás lo ignoraban. Ella no. No tenía un título universitario. No lo necesitaba. Podía sentirlo en sus manos. Los barcos se estaban construyendo mal. Mucho antes de que la historia recordara su nombre, Bessie Hamill era solo otra soldadora en un mar de monos de trabajo y chispas en el astillero número 3 de Richmond. El turno de noche comenzaba a las 10 de la noche y terminaba cuando el horizonte comenzaba a brillar con un gris pálido sobre la bahía de San Francisco. El aire era espeso de humo, pesado con el olor del fundente fundido y el acero caliente. Hileras de barcos Liberty se alzaban en la oscuridad, sus esqueletos de armazones elevándose como catedrales de hierro bajo los focos. Para la mayoría de los trabajadores, el ruido y el calor eran interminables, una sinfonía industrial tocada al ritmo de la guerra. Para Bessie, estaba vivo. Llevaba allí 8 meses, tiempo suficiente para conocer el sonido de una buena soldadura de una mala. Una costura limpia zumbaba con un tono constante. Una unión estresada sonaba más aguda, más alta, como la cuerda de un violín tensada demasiado fuerte. Al principio, lo ignoró. El capataz dijo que no importaba, que las pequeñas distorsiones eran parte del proceso, pero no podía deshacerse de la sensación de que algo estaba mal. Las placas de acero que soldaban cada noche, rectángulos masivos de 6 metros de largo y 2,5 centímetros de grosor, se deformaban en patrones extraños. Cuando se enfriaban, no quedaban planas. Se curvaban ligeramente hacia adentro, como si el propio metal estuviera luchando contra su propia forma. La mayoría de los soldadores aprenden a compensar por la fuerza bruta. Golpean las placas hasta que encajen, sujetan más fuerte, sueldan más rápido. Bessie hizo lo contrario. Se detuvo a observar. Cada vez que hacía una costura, marcaba cómo se movía el acero,
Comenzó a llevar un cuaderno en su fiambrera, dibujando diagramas rudimentarios de placas, torciéndose y combándose, la secuencia de zonas de calor, el orden que seguía su equipo. Vio un patrón formándose, uno que no tenía nada que ver con suerte o acero defectuoso. Cada turno seguía la misma secuencia. Los soldadores comenzaban en los bordes y trabajaban hacia el centro, o hacían costuras largas continuas en línea recta de un extremo de la placa al otro. Cada soldadura al enfriarse se contraía, tirando del metal circundante más fuerte, bloqueando tensión en la estructura. Para cuando se añadía la siguiente costura, la tensión ya estaba atrapada. Era como apretar los tornillos del centro de una rueda antes de asegurar los exteriores. Una receta para el desequilibrio y el fallo. Intentó decírselo a su capataz. Él se rió. Los ingenieros saben lo que hacen. Tú solo pasa tu soplete y manténlo recto. Cuando insistió en el asunto, le dijo que se preocupara por su cuota, 6 metros de costura por hora. Pero Bessie no podía dejar de ver lo que había visto. El acero le estaba hablando y ella era la única que escuchaba. Cuanto más observaba, más se daba cuenta de lo ciego que se había vuelto el proceso. Los soldadores eran recompensados por la velocidad, no por la precisión. Los supervisores cronometraban cada sección con cronómetro, no por distribución de tensión. Los planos entregados desde la oficina de ingeniería dictaban dónde soldar, no cuándo ni cómo. Las personas que diseñaban los barcos nunca habían estado debajo de uno. Nunca habían sentido las placas vibrar mientras se enfriaban. Trabajaban con números. Ella trabajaba con sonido, calor e instinto. Una noche de noviembre de 1943, después de que terminara su turno, se quedó en el astillero. El suelo estaba lleno de chatarra de acero, piezas de prueba, secciones descartadas. Tomó prestadas algunas y las soldó en diferentes secuencias, de borde a centro, de centro a borde, alternando lados. Cuando se enfriaron, midió la curvatura con una regla recta. Las placas soldadas, primero desde los bordes, se doblaron hacia arriba como madera deformada. Las placas soldadas desde el centro hacia afuera permanecieron planas. La diferencia era inconfundible. A la mañana siguiente, mostró sus muestras a su capataz. Él les echó un vistazo, se encogió de hombros y se alejó. «Eres soldadora, no ingeniera», dijo. «No desperdicies material de la empresa». Pero Bessie no había terminado. Pasó sus siguientes 2 fines de semana realizando sus propios experimentos, marcando la caída de temperatura entrepasadas con tiza, notando cómo se acumulaba la tensión cerca de esquinas y aberturas. Se dio cuenta de que el problema no era el material, era la secuencia. Los ingenieros habían creado un sistema que garantizaba tensión interna en cada barco que construían. La noticia se extendió entre el turno de noche. Algunos pensaron que estaba perdiendo el tiempo. Otros estuvieron de acuerdo en silencio. «Esas placas están contraatacando», dijo un soldador. «Las he visto explotar como disparos de rifle». Pero nadie se atrevía a cuestionar a la dirección. El esfuerzo de guerra no tenía espacio para dudas. La producción era patriotismo, el retraso era deslealtad. Aún así, no podía dejarlo pasar. Cada vez que un barco se agrietaba, veía las caras de los hombres que lo habían soldado, los miles de horas pasadas bajo fuego y humo. El orgullo que se convertía en vergüenza cuando los periódicos imprimían titulares sobre los barcos que se rompían solos. No era culpa de ellos, era el proceso. Y si ella no decía algo, nadie lo haría. Así que hizo lo impensable. En noviembre de 1943, solicitó una reunión con sus supervisores. Un desafío oficial a los procedimientos del Departamento de Ingeniería. Era una violación de la cadena de mando que podría haberla hecho despedir. Cuando le preguntaron de qué trataba la reunión, escribió una sola línea en el formulario. Tensión por secuencia de soldadura inadecuada, causando fallo del casco. Los supervisores llegaron esperando una queja. Lo que obtuvieron fue una demostración. Bessie colocó sus placas de prueba sobre la mesa, explicando lo que había visto. Cómo se movía el calor a través del acero. Cómo la contracción de cada costura acumulaba tensión que no podía escapar. Mostró cómo un orden diferente
comenzando en el centro y alternando lados, liberaba esa tensión hacia afuera. No usó ecuaciones ni jerga. Usó el lenguaje de alguien que había vivido dentro del problema. La despidieron educadamente. Un hombre llamó a su teoría impráctica. Otro dijo que la distorsión provenía del acero barato. Pero un supervisor, un hombre mayor llamado Charles Horton, se quedó después de que los demás se fueran. Había estado en la construcción naval el tiempo suficiente para saber que a veces los detalles más pequeños hacían la mayor diferencia. Pidió ver su soldadura. Esa noche, Horton se paró a su lado mientras trabajaba. Observó cómo se desplazaba la placa, cómo hizo una pausa entre pasadas para dejar que el metal se relajara, cómo la costura se enfrió uniformemente en lugar de curvarse hacia arriba. Cuando la sección estuvo terminada, quedó plana sobre el banco. Horton no dijo nada durante un largo momento. Luego dijo en voz baja, «Hazlo de nuevo». Era el comienzo del experimento que reescribiría cómo Estados Unidos construía sus barcos. Y la noche en que la llamada idea ridícula de una soldadora comenzó a demostrar que todos los expertos estaban equivocados. A finales de noviembre de 1943, los rumores habían comenzado a extenderse silenciosamente por los astilleros de Richmond. Alguien del turno de noche había desafiado el procedimiento oficial de soldadura. Los supervisores lo llamaron una distracción. Los ingenieros lo descartaron como charla de taller. Sin embargo, en cuestión de días, su nombre estaba en boca de todos. La soldadora con la idea ridícula. Para los hombres que dirigían el imperio de Kaiser, la afirmación sonaba absurda. El programa del barco Liberty había sido estudiado, auditado e inspeccionado por los mejores metalúrgicos y arquitectos navales del país. Washington había celebrado audiencias. Las universidades habían escrito artículos. ¿Cómo podía una sola mujer con un soplete afirmar ver lo que miles de ingenieros habían pasado por alto? Pero Charles Horton, el supervisor que había visto la demostración de Bessie, no se estaba riendo. Ordenó una prueba controlada. Comenzaron en una esquina del astillero 3, fuera de la vista de las líneas de producción. Bessie y su pequeño equipo de soldadores trabajaron con 2 paneles de acero idénticos, cada uno de 3,5 metros de largo y 5 centímetros de grosor. Uno se soldaría usando el método estándar. Primero los bordes, costuras continuas, pasadas rápidas para cumplir la cuota. El otro seguiría su secuencia, comenzar en el centro, alternar lados, soldar hacia afuera en secciones equilibradas, nunca permitiendo que ninguna área se sobrecalentara. Los observadores incluían a Horton, 2 metalúrgicos y un joven ingeniero con un portapapeles lleno de escepticismo. La diferencia fue visible antes de que las soldaduras se hubieran enfriado siquiera. La primera placa se torció hacia arriba a lo largo de su línea central, los bordes combándose ligeramente mientras el calor tiraba hacia adentro. La segunda permaneció plana, solo una ligera ondulación visible en el reflejo del foco. Cuando midieron la distorsión, fue menos de la mitad de los paneles estándar. Horton frunció el ceño. De nuevo, dijo. Repitieron el proceso con placas más gruesas, costuras más largas, uniones más complejas. Cada vez los resultados fueron los mismos. En una semana, los metalúrgicos se unieron al experimento. Instalaron medidores de tensión para medir el estrés residual, la tensión invisible bloqueada en el acero mientras se enfriaba. Cuando llegaron las lecturas, los números sorprendieron a todos en la habitación. Las secuencias de soldadura tradicionales dejaban concentraciones de tensión de más de 21,000 kilos por centímetro cuadrado cerca de las esquinas de las escotillas y los bordes de la cubierta. La secuencia de Bessie distribuía esa tensión en zonas más amplias, rara vez superando los 8,400 kilos por centímetro cuadrado. La diferencia no era teórica, era medible. El joven ingeniero miró la impresión y susurró, «Eso es imposible». Horton respondió, «Está sucediendo de todos modos». La noticia llegó a la oficina de Henry Kaiser antes del final de la semana. Durante meses, había estado luchando contra la presión política por los fallos del barco Liberty. La Comisión Marítima quería respuestas. El Congreso quería culpables.
Ahora, en una sola bahía de pruebas, una soldadora sin formación había proporcionado tanto un problema como una solución. Kaiser solicitó un informe completo. Las muestras de Bessie fueron llevadas al astillero principal, donde tuvo lugar una demostración formal bajo estricta supervisión. Metalúrgicos de la Universidad de California examinaron las placas midiendo patrones de tensión y microfracturas bajo aumento. Cuando aplicaron pruebas de presión, las soldaduras estándar comenzaron a agrietarse a lo largo de líneas familiares, las mismas fracturas que habían condenado barcos en el mar. Las soldaduras ridículas aguantaron. Esa noche, Kaiser se sentó en su oficina rodeado de informes, horarios de producción y cuadros de costes. Detener la línea ahora significaría detener el milagro de la producción en masa. 90,000 trabajadores, turnos de 24 horas, cientos de subcontratistas, todo construido en torno a la velocidad. Cambiar la secuencia de soldadura significaba volver a entrenar a cada soldador, reescribir cada manual de ensamblaje, rediseñar cada sección de cada barco. Ralentizaría la producción cuando la Marina más necesitaba barcos. Pero los datos no mentían. Los fallos del barco Liberty no eran aleatorios, eran sistemáticos, estaban integrados en el propio proceso. Kaiser no dudó mucho. Dio la orden: detengan la línea, comiencen de nuevo, reentrenen a todos. Para un hombre que había construido su reputación en la velocidad, fue la decisión más radical que pudo haber tomado. De la noche a la mañana, sus astilleros se transformaron de líneas de ensamblaje en aulas. Soldadores experimentados fueron retirados del piso de producción para convertirse en instructores. Cada uno recibió un nuevo conjunto de diagramas. Los diagramas de Bessie que mostraban cómo secuenciar las soldaduras desde el centro hacia afuera, alternando lados, nunca haciendo costuras continuas de más de 1,20 m sin un descanso. El nuevo método incluso tenía un nombre: secuencia de soldadura equilibrada. Fue, por todas las medidas industriales, un acto de locura. La producción cayó un 30% en la primera semana. Los críticos lo llamaron prueba de que el milagro de Kaiser había sido un golpe de suerte desde el principio. Los investigadores del Congreso rondaban, listos para atacar. Los periódicos informaron sobre interrupciones de entrenamiento y retrasos en el cronograma. Dentro de los astilleros, la moral vaciló. Pero en las bahías de prueba, los resultados seguían llegando. Los ingenieros comenzaron a comprender la física detrás del cambio. El acero no era sólido en la forma en que la gente imaginaba. Era una estructura cristalina, sus moléculas expandiéndose bajo calor y contrayéndose a medida que se enfriaban. Cuando los soldadores hacían una línea continua, la zona caliente se expandía más rápido que el acero frío circundante, creando tensión que no tenía a dónde ir. Una vez que la soldadura se enfriaba, esa tensión permanecía bloqueada dentro, una bomba de tiempo invisible. En climas cálidos, el acero podía absorberla. En mares fríos, los cristales perdían su flexibilidad, volviéndose frágiles. Una grieta diminuta en la esquina de una escotilla podía convertirse en una reacción en cadena, viajando por toda la longitud de un casco casi a la velocidad del sonido. La solución era elegante y simple: dejar que el acero respirara. Al soldar desde el centro hacia afuera, el metal podía liberar su tensión gradualmente hacia los bordes. Alternar lados mantenía la distribución de calor simétrica. Soldaduras cortas escalonadas evitaban la acumulación localizada. El proceso no requería equipo nuevo, materiales nuevos, ni más mano de obra. Solo un nuevo ritmo, uno que siguiera las leyes naturales del calor y la contracción en lugar de luchar contra ellas. Para diciembre de 1943, se completó la primera sección de casco a escala completa, soldada, bajo el nuevo procedimiento. Cuando el equipo de prueba aplicó cargas de tensión simulando mares agitados del Atlántico, la sección aguantó perfectamente, sin distorsión, sin microgrietas, sin ping audible de tensión. Los ingenieros se vieron obligados a admitirlo. La idea ridícula funcionó. La siguiente decisión de Kaiser la convirtió de un experimento local en una revolución.
Ordenó el rediseño de su siguiente generación de barcos, la clase Victoria, para incorporar cada lección de los fallos del barco Liberty. Los nuevos barcos presentarían esquinas de escotilla redondeadas en lugar de cuadradas para eliminar concentraciones de tensión. Sus cascos se construirían en secciones modulares más pequeñas para permitir un control preciso de las secuencias de soldadura. El acero mismo cambiaría. Una aleación refinada con un poco menos de carbono, más manganeso y un rastro de níquel para mantener la resistencia en agua fría. Fue una transformación radical de la filosofía industrial desencadenada no por un científico o un almirante, sino por una mujer que se negó a ignorar el sonido del acero que se doblaba. En enero de 1944, mientras los nuevos soldadores aprendían el método de centro hacia afuera en placas de práctica, los más antiguos se burlaron. Lo llamaron superstición, una pérdida de tiempo. Pero en cuestión de semanas, los escépticos comenzaron a ver la diferencia. Las placas ya no se deformaban. Las costuras se enfriaban limpiamente. Los crujidos y gemidos familiares de los cascos estresados desaparecieron. Por primera vez en meses, el astillero estaba tranquilo de una manera que se sentía segura. El primer barco Victoria, construido con la nueva secuencia, tomaría forma en cuestión de semanas. No solo probaría la percepción de Bessie Hamill, sino que redefiniría cómo cada nación en la Tierra soldaría acero durante el próximo siglo. La idea ridícula se había convertido en la base de la construcción naval moderna. Para febrero de 1944, los astilleros de Richmond ya no sonaban como caos. El rugido de los sopletes de soldadura y el estrépito del acero seguían allí, pero ahora seguían un ritmo, una nueva secuencia casi musical de pasos y pausas. Los astilleros se habían convertido en algo completamente diferente. Parte aula, parte laboratorio, parte fábrica. 90,000 trabajadores, soldadores, ajustadores, maquinistas, electricistas, estaban aprendiendo un nuevo lenguaje del acero, uno escrito por una mujer que todavía fichaba en el turno de noche. La apuesta de Henry Kaiser de detener la producción había sido un desastre de relaciones públicas al principio. Los reporteros se burlaron de él. Los políticos lo llamaron suicidio industrial. La Marina se preocupó por el tonelaje perdido cuando las ofensivas de los aliados estaban a solo meses de distancia. Pero Kaiser no se inmutó. La velocidad sin fuerza no es nada, les dijo a sus supervisores. No estamos construyendo ataúdes, estamos construyendo líneas de vida. En cada cobertizo aparecieron carteles con un nuevo lema: de centro hacia afuera, nunca hacia adentro. Cada soldador recibió una tarjeta laminada impresa con secuencias de soldadura numeradas para sus secciones asignadas. Antes de dar el primer arco, tenían que trazar la secuencia con un dedo enguantado. Instructores como Bessie Hamill, ahora promovida a renuencia a formadora, caminaban por las filas, observando el tiempo, verificando el calor, asegurándose de que cada placa se enfriara uniformemente antes de la siguiente pasada. Por cada 10 soldaduras, la placa se colocaba en un horno de alivio de tensión, calentada a más de 1100 grados, luego se dejaba enfriar lentamente durante la noche. Lo que alguna vez había sido una carrera frenética de ensamblaje, se convirtió en una coreografía de precisión. Al principio, el proceso parecía dolorosamente lento. Los barcos que alguna vez se lanzaban en 42 días, ahora tardaban casi el doble. Los horarios se retrasaron. Los suministros se acumularon en los patios ferroviarios. Los escépticos susurraron que Kaiser había perdido su ventaja. Pero entonces sucedió algo notable. Los errores desaparecieron. Las secciones del casco que habían requerido reelaboración ahora encajaban perfectamente en el primer intento. Las tasas de rechazo de soldadura cayeron del 15 al 3%. Cada unión completada pasaba la inspección. Cuando las placas de prueba eran golpeadas con martillos o enfriadas en tanques de agua helada, permanecían intactas. La tensión había desaparecido. El primer casco completo de clase Victoria, ensamblado bajo el nuevo sistema, se unió en marzo de 1944. Era un prototipo, un barco de prueba que no estaba destinado al servicio.
Pero los resultados fueron más allá de lo esperado. El casco no mostró microgrietas bajo escaneos ultrasónicos. Su estructura era tan precisa que los ingenieros lo apodaron el barco recto. Kaiser lo llamó prueba de concepto, Washington lo llamó suerte. Kaiser respondió: entonces veamos si la suerte se puede repetir. Ordenó al astillero 2 que comenzara a prepararse para la producción a gran escala del barco Victoria, utilizando el nuevo sistema modular. A diferencia de los barcos Liberty, que se habían construido hacia arriba desde una quilla central, los barcos Victoria se ensamblarían como rompecabezas, bloques prefabricados masivos, soldados por separado, luego unidos en una sola operación sincronizada. Cada bloque tenía su propia tarjeta de secuencia, su propio equipo, su propio cronograma. Una sección de proa, por ejemplo, consistía en 50 subensamblajes más pequeños, placas inferiores, mamparos, marcos de cubierta, todos soldados de centro hacia afuera, equilibrados, aliviados de tensión y medidos con precisión antes de la unión final. Dentro de los cobertizos de prefabricación cubiertos, el proceso parecía más una planta automotriz que un astillero. Los transportadores rodaban secciones de una estación a la siguiente. Grúas aéreas levantaban módulos completados en plantillas de alineación masivas. Los equipos rotaban a través de estaciones en intervalos cronometrados. 30 minutos de soldadura, 10 minutos de descanso, 5 minutos de inspección. Una torre de control central rastreaba cada operación con pizarras y relojes, registrando el progreso en tiempo real. Si una sección se retrasaba, otras se ajustaban instantáneamente. Para el ojo no entrenado parecía mecánico. Para quienes lo entendían, estaba vivo, acero respirando en ritmo perfecto. El 12 de mayo de 1944, el astillero 2 de Richmond se preparó para su prueba más ambiciosa hasta el momento. 17 módulos prefabricados que representaban casi el 85% de un casco completo se alinearon y bajaron a su posición. Grúas de pórtico se balancearon sobre sus cabezas, dejando caer cada bloque con precisión medida en centímetros. Las chispas estallaron a lo largo de las costuras, cuando cientos de soldadores comenzaron a conectar los módulos, cada uno siguiendo la misma secuencia de centro hacia afuera que Bessie había sido pionera. La operación duró 11 horas. Al amanecer, el esqueleto de un barco Victoria estaba completo. Durante los siguientes 5 días, el astillero se convirtió en un ballet de coordinación. Los electricistas pasaron cables a través de conductos previamente perforados. Los montadores de tuberías instalaron líneas de vapor ya medidas y etiquetadas. Los pintores se movieron detrás de ellos, sellando cada sección tan pronto como se enfriaba. El motor, ya probado fuera del sitio, se bajó directamente en su lugar, sus montajes alineándose perfectamente en el primer intento. A diferencia de las caóticas construcciones Liberty del año anterior, no hubo correcciones de último minuto, no hubo placas deformadas, no hubo resoldaduras de emergencia. Cada medida encajó como una llave en una cerradura. Exactamente a las 5:11 de la mañana del 27 de junio de 1944, el casco del Benjamin Warner se deslizó en el agua. La multitud que se reunió a lo largo del muelle estuvo en silencio al principio, como si temiera que el barco los traicionara como lo habían hecho los barcos Liberty. Pero el Warner flotó recto y nivelado, sus líneas de casco brillando bajo la luz de la mañana. Cuando completó sus pruebas de mar 2 días después, sin una sola grieta por tensión, el silencio se convirtió en aplausos atronadores. 5 días y 11 horas desde la colocación de la quilla hasta las pruebas de mar. Un récord no de velocidad imprudente, sino de perfección a través de la precisión. El equipo de Kaiser lo llamó el milagro de 5 días. La prensa publicó titulares declarando astilleros renacidos. Washington canceló sus investigaciones. La Comisión Marítima emitió nuevos pedidos de 500 barcos Victoria, utilizando el mismo modelo de construcción. Incluso los escépticos en la oficina de barcos de la Marina admitieron que Kaiser había logrado algo que nadie pensó posible: combinar la producción en masa con la integridad estructural. Pero detrás de las estadísticas había algo más profundo.
El milagro de 5 días no fue solo un triunfo de ingeniería. Fue una transformación de mentalidad. Por primera vez, la América industrial entendió que la calidad y la velocidad no eran enemigas. Eran socias cuando se construían sobre procesos, no sobre presión. La secuencia equilibrada demostró que la disciplina podía superar a la desesperación. Para Bessie Hamill fue una victoria extraña. Su nombre nunca apareció en los informes. Los documentos acreditaban una metodología de soldadura revisada desarrollada en el astillero de Richmond. Todavía era solo una supervisora de turno, todavía fichando sus tarjetas, todavía soldando cuando era necesario. Pero los hombres que alguna vez se rieron, ahora saludaban cuando pasaba. La llamaban Jefa Bess. Los barcos que siguieron llevaron ese legado invisible a través de 2 océanos. La flota Victoria se convirtió en la columna vertebral de la logística de los aliados, llevando tanques a Normandía, combustible a Okinawa y alimentos a la Europa liberada. Ni uno solo se partió por la mitad. Ni uno solo falló por fractura frágil. El diseño era tan sólido que muchos barcos Victoria continuarían navegando durante décadas después de la guerra, mucho después de que los barcos Liberty se hubieran oxidado en el olvido. En los astilleros de Richmond, alguien pintó una nueva frase en la pared sobre la puerta principal. No era un eslogan, era una verdad tallada en el alma de los trabajadores que habían visto la transformación de primera mano. Nos ralentizamos para ganar. El milagro de 5 días no fue el triunfo de la velocidad, fue la redención de la paciencia. Una nación obsesionada con la producción había aprendido, a través de la idea ridícula de una soldadora, que el verdadero progreso comienza en el momento en que te detienes a escuchar el sonido del acero. Esta historia nos recuerda algo fundamental. A veces las soluciones más importantes vienen de quienes están más cerca del problema, no de quienes están más lejos. Y que en tiempos de conflicto, la verdadera valentía no solo está en la batalla, sino en tener el coraje de detenerse, escuchar y hacer las cosas correctamente. La determinación de Bessie y la humildad de Kaiser al reconocer su error salvaron miles de vidas. Al final, lo que ganó la guerra no fue solo la velocidad o la fuerza bruta, sino la sabiduría de combinar ambas con respeto, precisión y trabajo en equipo. Una lección que trasciende cualquier conflicto y nos habla de cómo la colaboración y el respeto mutuo siempre construyen un futuro más sólido. El rediseño Victory reemplazó cada esquina afilada con curvas suaves. Las escotillas redondeadas distribuían la tensión de manera uniforme, reduciendo el multiplicador de 4 a menos de 2. Parecía un cambio estético, un detalle decorativo, pero los números demostraron lo contrario. Un barco Liberty golpeado por una ola de 12 metros podía ver picos de tensión local superiores a 410 megapascales, muy por encima del límite del acero, cerca de una escotilla cuadrada. La misma ola, golpeando un barco Victory, generaba solo 170 megapascales, cómodamente dentro del rango seguro. Otra mejora invisible estaba en las propias costuras del barco. Los barcos Liberty habían sido completamente soldados de proa a popa, una estructura continua única. El diseño ahorraba tiempo, pero creaba una vulnerabilidad involuntaria. Cuando comenzaba una grieta, no había nada que la detuviera. Podía recorrer toda la longitud del casco sin interrupción. Los barcos Victory introdujeron un concepto radical: la imperfección deliberada. En puntos estratégicos, las juntas remachadas reemplazaron las costuras soldadas, creando cortafuegos mecánicos contra grietas. Estas juntas actuaban como cortafuegos en un bosque. Si comenzaba una fractura, perdía energía cuando golpeaba una costura remachada, deteniendo la propagación antes de que se volviera catastrófica. Los ingenieros lo llamaron diseño defensivo, la idea de que la fuerza no se trataba de perfección, sino de perdonar el fallo. Ninguna estructura es perfecta para siempre, argumentaban. La clave es asegurar que cuando falle, falle de forma segura. Internamente, los barcos Victory se construyeron como armadura en capas. Los marcos se duplicaron en zonas críticas de tensión. Los mamparos se espaciaron para alinearse con la nueva secuencia de soldadura.
de modo que la expansión y contracción natural del acero siguiera caminos predecibles. Incluso los grosores de las placas de cubierta se recalcularon, no para añadir fuerza bruta, sino para equilibrar cómo viajaba la tensión por la superficie. El resultado fue armonía entre material, método y movimiento. Cuando se realizaron las primeras pruebas de tensión en el Laboratorio de Materiales Navales en 1944, los hallazgos fueron asombrosos. Las secciones de prueba de clase Liberty comenzaban a agrietarse a niveles de tensión de alrededor de 220 megapascales. Las secciones de clase Victory resistían hasta 370 megapascales antes de mostrar microfracturas. E incluso entonces, esas grietas se detenían en pocos centímetros en lugar de propagarse sin control en el mar. Esos números se tradujeron en supervivencia. Entre junio de 1944 y el final de la guerra en agosto de 1945, 531 barcos Victory entraron en servicio. Ni uno solo sufrió un fallo catastrófico del casco. La Marina registró solo grietas superficiales menores en un puñado de embarcaciones, cada una detectada durante inspecciones de rutina y reparada antes de extenderse. El mismo período vio docenas de barcos Liberty retirados o perdidos por fallo estructural. El contraste era innegable. Los datos no solo reivindicaron la decisión de Henry Kaiser, demostraron que la intuición de Bessie Hamill, una soldadora de los astilleros, había estado en lo cierto desde el principio. El problema nunca había sido acero defectuoso o trabajo descuidado. Era la física silenciosa del calor y la contracción multiplicada por la geometría y la ignorancia. La solución no era más fuerza ni trabajo más rápido. Era equilibrio y comprensión, que el propio acero necesitaba tiempo para respirar. A medida que la guerra avanzaba más profundamente en el Pacífico, los barcos Victory se convirtieron en la columna vertebral de la logística aliada. Navegaron a través de convoyes árticos hasta Murmansk, una ciudad portuaria rusa, soportaron tifones en el mar de China Meridional y entregaron suministros en Normandía, la costa francesa, bajo fuego enemigo. Sus cascos se flexionaban, se estremecían y gemían, pero no se rompían. Los marineros que una vez habían dormido con miedo, ahora dormían con confianza, sabiendo que su barco resistiría. Los ingenieros comenzaron a referirse a ellos como barcos perdonables. Embarcaciones diseñadas no solo para funcionar, sino para soportar el error humano, la tormenta y el tiempo. Y mucho después de que terminara la guerra, su legado resonaría en industrias mucho más allá del océano. Las mismas secuencias de soldadura se adoptaron para la construcción de puentes, oleoductos e incluso el emergente campo de la energía nuclear. El principio era universal: controlar la secuencia, controlar el estrés. Cada viga de rascacielos, cada plataforma marina, cada recipiente de presión construido en las décadas siguientes llevaba un pedazo de ese descubrimiento. Para cuando se lanzó el barco Victory número 500 en 1945, el misterio que había atormentado a los constructores navales durante años finalmente estaba resuelto. Los barcos Liberty se habían agrietado porque sus creadores creían que la fuerza venía de la rigidez. Los barcos Victory perduraron porque sus fabricantes aprendieron que la fuerza viene de la flexibilidad. El acero está vivo. Se mueve, se expande, se contrae, resiste y recuerda. Y una vez que entiendes cómo respira, puedes construir cualquier cosa para que dure. Cuando la guerra terminó, en 1945, los astilleros quedaron en silencio por primera vez en años. Las grandes grúas permanecieron inmóviles contra el cielo de California, sus ganchos balanceándose en el viento sobre diques secos que ya no resonaban con martillazos o antorchas de soldadura. Los astilleros de Richmond habían producido más de 700 barcos durante la guerra. Un milagro de acero y sudor que ayudó a cambiar el curso de la historia. Pero ahora, cuando la paz regresaba, las personas que habían construido ese milagro volvieron a sus vidas sin ser notadas, sin celebración, y en su mayoría olvidadas. Entre ellas estaba Bessie Hamill. Fichó su salida por última vez en el verano de 1946.
No hubo ceremonia, ni fotografía, ni recorte de periódico. Su último cheque estaba doblado prolijamente dentro de un sobre marrón. Caminó a casa por las tranquilas calles del pueblo de la compañía que había ayudado a construir y colgó sus guantes junto a la puerta. La guerra había terminado. Su trabajo, hasta donde todos sabían, estaba hecho. El rediseño Victory reemplazó cada esquina afilada con curvas suaves. Las escotillas redondeadas distribuían la tensión de manera uniforme, reduciendo el multiplicador de 4 a menos de 2. Parecía un cambio estético, un detalle decorativo, pero los números demostraron lo contrario. Un barco Liberty, golpeado por una ola de 12 metros, podía ver picos de tensión local superiores a 410 megapascales, muy por encima del límite del acero, cerca de una escotilla cuadrada. La misma ola golpeando un barco Victory generaba solo 170 megapascales, cómodamente dentro del rango seguro. Otra mejora invisible estaba en las propias costuras del barco. Los barcos Liberty habían sido completamente soldados de proa a popa, una estructura continua única. El diseño ahorraba tiempo, pero creaba una vulnerabilidad involuntaria. Cuando comenzaba una grieta, no había nada que la detuviera. Podía recorrer toda la longitud del casco sin interrupción. Los barcos Victory introdujeron un concepto radical: la imperfección deliberada. En puntos estratégicos, las juntas remachadas reemplazaron las costuras soldadas, creando cortafuegos mecánicos contra grietas. Estas juntas actuaban como cortafuegos en un bosque. Si comenzaba una fractura, perdía energía cuando golpeaba una costura remachada, deteniendo la propagación antes de que se volviera catastrófica. Los ingenieros lo llamaron diseño defensivo, la idea de que la fuerza no se trataba de perfección, sino de perdonar el fallo. Ninguna estructura es perfecta para siempre, argumentaban. La clave es asegurar que cuando falle, falle de forma segura. Internamente, los barcos Victory se construyeron como armadura en capas. Los marcos se duplicaron en zonas críticas de tensión. Los mamparos se espaciaron para alinearse con la nueva secuencia de soldadura, de modo que la expansión y contracción natural del acero siguiera caminos predecibles. Incluso los grosores de las placas de cubierta se recalcularon, no para añadir fuerza bruta, sino para equilibrar cómo viajaba la tensión por la superficie. El resultado fue armonía entre material, método y movimiento. Cuando se realizaron las primeras pruebas de tensión en el Laboratorio de Materiales Navales, en 1944, los hallazgos fueron asombrosos. Las secciones de prueba de clase Liberty comenzaban a agrietarse a niveles de tensión de alrededor de 220 megapascales. Las secciones de clase Victory resistían hasta 370 megapascales antes de mostrar microfracturas. E incluso entonces, esas grietas se detenían en pocos centímetros en lugar de propagarse sin control en el mar. Esos números se tradujeron en supervivencia. Entre junio de 1944 y el final de la guerra en agosto de 1945, 531 barcos Victory entraron en servicio. Ni uno solo sufrió un fallo catastrófico del casco. La Marina registró solo grietas superficiales menores en un puñado de embarcaciones, cada una detectada durante inspecciones de rutina y reparada antes de extenderse. El mismo período vio docenas de barcos Liberty retirados o perdidos por fallo estructural. El contraste era innegable. Los datos no solo reivindicaron la decisión de Henry Kaiser, demostraron que la intuición de Bessie Hamill, una soldadora de los astilleros, había estado en lo cierto desde el principio. El problema nunca había sido acero defectuoso o trabajo descuidado. Era la física silenciosa del calor y la contracción multiplicada por la geometría y la ignorancia. La solución no era más fuerza ni trabajo más rápido. Era equilibrio y comprensión, que el propio acero necesitaba tiempo para respirar. A medida que la guerra avanzaba más profundamente en el Pacífico, los barcos Victory se convirtieron en la columna vertebral de la logística aliada. Navegaron a través de convoyes árticos hasta Murmansk, una ciudad portuaria rusa,
soportaron tifones en el mar de China Meridional y entregaron suministros en Normandía, la costa francesa, bajo fuego enemigo. Sus cascos se flexionaban, se estremecían y gemían, pero no se rompían. Los marineros que una vez habían dormido con miedo, ahora dormían con confianza, sabiendo que su barco resistiría. Los ingenieros comenzaron a referirse a ellos como barcos perdonables, embarcaciones diseñadas no solo para funcionar, sino para soportar el error humano, la tormenta y el tiempo. Y mucho después de que terminara la guerra, su legado resonaría en industrias mucho más allá del océano. Las mismas secuencias de soldadura se adoptaron para la construcción de puentes, oleoductos e incluso el emergente campo de la energía nuclear. El principio era universal: controlar la secuencia, controlar el estrés. Cada viga de rascacielos, cada plataforma marina, cada recipiente de presión construido en las décadas siguientes llevaba un pedazo de ese descubrimiento. Para cuando se lanzó el barco Victory número 500 en 1945, el misterio que había atormentado a los constructores navales durante años finalmente estaba resuelto. Los barcos Liberty se habían agrietado porque sus creadores creían que la fuerza venía de la rigidez. Los barcos Victory perduraron porque sus fabricantes aprendieron que la fuerza viene de la flexibilidad. El acero está vivo, se mueve, se expande, se contrae, resiste y recuerda. Y una vez que entiendes cómo respira, puedes construir cualquier cosa para que dure. Cuando la guerra terminó en 1945, los astilleros quedaron en silencio por primera vez en años. Las grandes grúas permanecieron inmóviles contra el cielo de California, sus ganchos balanceándose en el viento sobre diques secos que ya no resonaban con martillazos o antorchas de soldadura. Los astilleros de Richmond habían producido más de 700 barcos durante la guerra. Un milagro de acero y sudor que ayudó a cambiar el curso de la historia. Pero ahora, cuando la paz regresaba, las personas que habían construido ese milagro volvieron a sus vidas sin ser notadas, sin celebración y en su mayoría olvidadas. Entre ellas estaba Bessie Hamill. Fichó su salida por última vez en el verano de 1946. No hubo ceremonia, ni fotografía, ni recorte de periódico. Su último cheque estaba doblado prolijamente dentro de un sobre marrón. Caminó a casa por las tranquilas calles del pueblo de la compañía que había ayudado a construir y colgó sus guantes junto a la puerta. La guerra había terminado. Su trabajo, hasta donde todos sabían, estaba hecho. Durante un tiempo, incluso los ingenieros que habían estudiado su método parecieron seguir adelante. El programa de barcos Victory se fue cerrando, los astilleros se clausuraron y el mundo dirigió su atención a nuevas tecnologías, motores a reacción, energía atómica, los albores de la era informática. Los barcos Liberty que habían sobrevivido fueron desguazados o vendidos a empresas privadas. Los barcos Victory siguieron navegando en silencio, haciendo su trabajo. Transportaron grano a Europa bajo el Plan Marshall, que fue un programa de ayuda económica estadounidense para reconstruir Europa, tropas a Corea y suministros durante la Guerra Fría. Décadas después, cuando el último de ellos finalmente se retiró, los inspectores notaron algo asombroso. Después de millones de kilómetros y décadas de servicio, sus cascos aún no mostraban grietas catastróficas. Bessie nunca lo supo, pero el método que había descubierto ya había sobrevivido a la guerra. En 1947, la Sociedad Estadounidense de Soldadura publicó un nuevo estándar, el Código de Soldadura Estructural, un documento que codificaba las mejores prácticas de los astilleros en tiempos de guerra. Enterrada en lo profundo de su lenguaje técnico, había una sección que describía la secuencia de soldadura equilibrada, completa con diagramas que reflejaban los que Bessie había dibujado a mano 3 años antes. Se volvió obligatorio para todas las soldaduras estructurales críticas en construcción naval, puentes y recipientes de presión. El código no la nombraba, nunca lo haría. Pero su influencia estaba en todas partes. Cuando los ingenieros diseñaron el oleoducto Trans-Alaska en los años 70,
1.300 kilómetros de acero soldado que transportaba petróleo caliente a través de la tundra bajo cero. Confiaron en procedimientos de alivio de tensión nacidos en los astilleros de Richmond. Cuando el puente Golden Gate de San Francisco se sometió a su modernización sísmica en los años 90, los equipos de soldadura siguieron simulaciones informáticas basadas en los mismos principios de centro hacia afuera. Incluso en la construcción de reactores nucleares, donde los recipientes de presión de acero deben soportar tanto el calor extremo como la radiación. Los ingenieros usaron hornos de alivio de tensión casi idénticos en concepto a los que Kaiser instaló durante el programa Victory. Cada una de estas maravillas modernas llevaba dentro el fantasma de una soldadora que se negó a aceptar que así es como se hace. En las décadas posteriores a la guerra, los historiadores escribieron volúmenes sobre Henry Kaiser y su revolución industrial. Lo llamaron el padre de la producción en masa, en el mar. Escribieron sobre sus trabajadores, sus astilleros, sus innovaciones. Pero el nombre de Bessie Hamill rara vez aparecía. Vivió tranquilamente en Sacramento, trabajando en empleos ocasionales, criando 2 hijos, sin mencionar nunca que una vez había cambiado la forma en que el mundo construía sus barcos. Cuando murió, en 1987, su obituario tenía 3 frases. Mencionaba que había trabajado en astilleros en tiempos de guerra y disfrutaba de la jardinería. No había indicios de que el código de soldadura seguido por cada ingeniero moderno llevara sus huellas dactilares. Y sin embargo, su legado perdura de maneras más duraderas que cualquier metal o monumento. Cada soldador que coloca un cordón en una columna de rascacielos y sigue la regla de centro hacia afuera, alternando lados, está hablando su lenguaje. Cada inspector que mide la tensión residual con un medidor ultrasónico está verificando su descubrimiento. Cada ingeniero que diseña para la flexibilidad en lugar de la rigidez está caminando el sendero que ella reveló. La historia de la soldadora ridícula es más que un relato de innovación técnica. Es un recordatorio de que el progreso no siempre viene de arriba. A veces viene del zumbido de un turno nocturno, la paciencia para escuchar y el valor para decir, esto no está bien. Bessie Hamill no inventó la soldadura, la metalurgia, ni la teoría de la ingeniería. Lo que le dio al mundo fue algo más simple y raro. Le enseñó a escuchar. La misma humildad que definió su trabajo, definió la filosofía que creció a partir de él. La ingeniería moderna tiene una palabra para ello ahora: retroalimentación. La idea de que el proceso mismo puede enseñar al diseñador que la mano que sostiene la antorcha sabe algo que el plano nunca sabrá. Desde la producción ajustada de Toyota hasta los sistemas tolerantes a fallos de la NASA, el concepto cala hondo. Respetar al trabajador, observar el proceso y dejar que la realidad corrija la teoría. Esas son las semillas plantadas por la pregunta ridícula de una mujer en un astillero en tiempos de guerra. Hoy, un puñado de barcos Victory preservados todavía flotan en puertos de todo el mundo, museos de acero y memoria. Los visitantes caminan por sus cubiertas, leen placas sobre la producción en tiempos de guerra y se maravillan de cómo estos buques sobrevivieron donde otros fallaron. La mayoría nunca nota las costuras de soldadura que recorren los cascos, lisas, uniformemente espaciadas, intactas. Pero para cualquiera que escuche atentamente, susurran su historia en los débiles ecos metálicos del mar. Fuimos construidos por alguien que se preocupó lo suficiente como para preguntar ¿por qué? Si crees que las personas comunes pueden cambiar el curso de la historia, comenta uno. Si piensas que las grandes ideas solo pertenecen a ingenieros y líderes, dale me gusta. Pero recuerda, cada puente que cruzas, cada torre que se mantiene en pie y cada barco que navega debe una deuda silenciosa a una mujer que se negó a dejar de escuchar. Y si quieres escuchar más historias no contadas de valentía, genio y esperanza obstinada desde los rincones olvidados de la Segunda Guerra Mundial, suscríbete ahora. Porque en algún lugar de cada máquina que se mueve y cada estructura que perdura, hay otra idea ridícula esperando ser escuchada. Esta historia nos recuerda que el verdadero valor no estaba solo en quienes luchaban, sino también en quienes construían
mejoraban y se atrevían a cuestionar lo establecido. La guerra terminó, pero el respeto mutuo por el ingenio humano, sin importar de qué lado viniera, es lo que realmente construyó el mundo en el que hoy vivimos. Un mundo donde escuchar, aprender y colaborar son las verdaderas armas de la paz.